puede descargar los audios que tenemos disponibles del seminario de apología que finalizó el día sábado. Usted tiene la disponibilidad, está en sus manos la oportunidad de descargar esta información. Así que www.mensajedeamorparasalvacion.org. Le dejo con un himno y luego retornamos, hermanos. Si mi Dios no estuviera de mi favor, si mi Dios no estuviera de mi favor, la furia del enemigo nos pudiera destrozar. Si mi Dios no estuviera de mi favor, bendecido Dios por siempre estar ahí. Bendecido Dios por su amor por mí. Del enemigo ya me libertó. Mi esperanza está en el Señor. Bendecido Dios. Si mi Dios no estuviera de mi favor, si mi Dios no estuviera de mi favor, hubiera caos y tormenta, no hubiera vida ya. Si mi Dios no estuviera de mi favor, bendecido Dios por siempre estar ahí. Bendecido Dios por su amor por mí. Del enemigo ya me libertó. Mi esperanza está en el Señor. Bendecido Dios por siempre estar ahí. Bendecido Dios por su amor por mí. Del enemigo ya me libertó. Mi esperanza está en el Señor. Mi esperanza está en el Señor. Bendecido Dios. Facebook Live, y para los que están escuchando a través de la radio Mensaje de Amor para Salvación, retornamos a nuestra programación y horario normal, que es de 1 a 2 de la tarde hora centro. Su programa Cielo Abierto, transmitiendo hoy desde Mazatenango. Saludos a mi hermano Jorge Pérez, a mi hermano Roberto Copado, que están con nosotros, y a todos ustedes, hermanos, que están en sintonía de su radio amiga. Éfeso, la ciudad de Éfeso. Pablo escribe a la ciudad de Éfeso, específicamente a los hermanos que habitaban en aquella ciudad. Puede ir conmigo, por favor, a la carta que Pablo escribe a los Efesios en su capítulo 1. Efesios capítulo 1. Vamos a estudiar todo el libro de Efesios para ir enriqueciendo nuestro conocimiento al respecto y entendiendo las razones por las cuales el apóstol Pablo escribe a la iglesia que habitaba en aquel lugar. Efesios capítulo 1, verso 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, saluda a quienes en la ciudad de Éfeso pertenecen al pueblo santo y como creyentes están unidos a Cristo Jesús. Una salutación de Pablo específicamente a la hermandad que habitaba en aquel lugar, en la ciudad de Éfeso. Dice la palabra de Dios aquí: al pueblo santo, y como creyentes están unidos a Cristo Jesús.
Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Una salutación de Pablo dirigida específicamente a la iglesia que habitaba en la ciudad de Éfeso, denominados ellos los Efesios. Vamos a hablar un poco acerca de Éfeso. Dice, la historia de Éfeso data de un largo tiempo, dice un historiador, largo tiempo atrás. Basado en la leyenda, Éfeso, a veces conocida como Epesos, con H en medio, fue originalmente fundada por las Amazonas, una tribu compuesta por mujeres guerreras excepcionales. Se dice que el nombre de la ciudad fue tomado de Apasas, que sucede ser el nombre de una cierta ciudad perteneciente al reino de Arzagua, que significa ciudad de la madre diosa. También, según varios eruditos, el signo de la lebris, al hacha de doble filo de la diosa madre que adorna el palacio de Knossos, Creta, vino de Éfeso. El nacimiento de Éfeso. Se ha rastreado, dice, que la ciudad ha sido habitada desde el final de la Edad de Bronce, aunque el lugar ha cambiado continuamente con la corriente, así como los anteojos de los diferentes gobernantes. Mientras que los legales y carios fueron dos de los primeros habitantes de la ciudad, la migración jónica comenzó oficialmente alrededor del 1200 años antes de Cristo, razón por la cual la ciudad se conoce principalmente como una ciudad griega jónica. La historia de Éfeso comenzó una vez más cuando fue fundada por segunda vez por Andróclos, hijo de Codros. Las ciudades que fueron establecidas siguiendo las migraciones jónicas se convirtieron en parte de la confederación bajo el liderazgo de la ciudad. Durante la invasión cimeria al comienzo del siglo VII, la región fue fuertemente devastada, pero bajo el gobierno del rey Lidio, Éfeso se convirtió en una de las ciudades más adineradas del mundo mediterráneo. Como podemos ver, la ciudad de Éfeso fue una ciudad. Saludos a mi hermano Tajay Yam desde Yucatán. Un saludo cordial para usted, hermano. Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Aquí puntualiza que después de muchas acciones, de muchos cambios que sucedieron en la ciudad, para la ciudad de Éfeso, dice que la ciudad de Éfeso fue una de las más adineradas ciudades en el mundo mediterráneo. Éfeso se convirtió en concentrador del conocimiento y fue también el lugar de nacimiento y hogar de Heráclito, el gran filósofo presocrático. Las mujeres podrían disfrutar privilegios y derechos similares a los hombres, con registro de mujeres profesoras, pintoras, artistas y escultoras. Ahí el tema de las mujeres, dice que había una igualdad de derechos en esta ciudad. Cuando caía la noche, las calles de la ciudad se iluminaban con lámparas de aceite, un lujo que en esos tiempos no se podía costear en la mayoría de las ciudades. Era una ciudad con mucho dinero, era una ciudad con mucha capacidad económica. Las llegó a tener esa categoría la ciudad de Éfeso. Dice que también tenía un templo, el templo de Artemisa, que fue considerada una de las 7 maravillas de la antigüedad. Después de que el rey de Persia, Ciro, derrotó a Creso, antología entera fue puesta bajo el reinado de Persia, pero a pesar de esto, Éfeso aún continuaba su estado próspero de ser un puerto de mercado vital. Entonces Pablo también fue a otra ciudad, como también a Corinto. Fue a la ciudad de Éfeso con la dirección del Espíritu Santo. Y ahí, precisamente, en esa importante ciudad, también fue fundada la iglesia del Señor.
con altas probabilidades hoy en día en la ciudad de Éfeso. A esa iglesia que vivía bajo esos gobernantes, que vivía también socioeconómicamente en una ciudad muy adinerada, habitaba la iglesia del Señor, a la cual Pablo le escribe la carta que vamos a leer a continuación, que vamos a continuar leyendo ahorita. Pablo alaba a Dios, dice, por la obra salvadora ahí en Éfeso. Veamos el verso número 3 que dice: alabanza a Dios por su obra salvadora. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Pablo resalta la bondad de Dios. Pablo resalta la salvación que el Señor Jesucristo trajo y se lo hace ver a la iglesia en Éfeso en esta carta. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él en su bondad se había propuesto realizar en Cristo este designio, e hizo que se cumpliera el término que había señalado, y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Estoy leyendo el verso 10 del capítulo 1, verso 1, de la carta que el apóstol Pablo envía y escribe a los hermanos allá en Éfeso. En Cristo, dice Pablo, Dios nos había escogido de antemano. Pablo viene diciéndoles de esa bendición que todos nosotros somos partícipes, de cómo el Señor nos ha escogido, dice, y repunta en 2 ocasiones o 3 la misma cosa, acerca de cómo el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo. Y continuamos leyendo: en Cristo nos había escogido, vuelve a repuntar Pablo, de antemano para que tuviéramos parte en su herencia. Aquí ya viene el Señor, ya viene Pablo a exponer acerca de algo que usted y yo somos partícipes, de la bendición de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios: de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Y Él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que todos alabemos su glorioso poder. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Pablo hace ver acá muchos aspectos de bendición, de los cuales nosotros como hijos de Dios hemos adquirido, y le hace ver a la iglesia que está en Éfeso esa bendición. Le recalca una y otra vez que Dios nos ha escogido mediante su bondad. Este espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha dado cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Vemos cómo el apóstol Pablo, con mucha precisión e insistencia, hace ver a los hermanos de la iglesia en Éfeso que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, que Dios nos ha escogido a nosotros como iglesia, y les hace ver a los hermanos de Éfeso que han sido escogidos por Dios en Cristo Jesús,
que a través de la bondad de Dios, que a través de la misericordia y el amor del Señor, Él nos ha escogido a nosotros. Vemos una y otra vez que el Señor a través de Pablo hace ver esto y hace énfasis en estos aspectos a la iglesia en Éfeso y por supuesto a nosotros también. Recuerde que seguramente muchos de los hermanos de la iglesia en Éfeso eran hermanos pudientes, porque era una ciudad con mucha capacidad económica. Seguramente algunos eran muy pudientes y seguramente pues luchaban en cuanto a la capacidad que tenían económicamente hablando, lo cual podía en algún momento limitarles para la adoración a Dios. Pero Pablo se encarga de hacerles ver la importancia que ellos tienen para Dios, la importancia que ellos tienen para el Señor, y nos hace ver a nosotros a través de esta carta lo mismo, que el Señor nos ha escogido y nos ha bendecido, dice la Escritura, con toda bendición espiritual. En la Reina Valera dice, en los lugares celestiales. Él nos ha escogido a nosotros, queridos hermanos, y es lo que le hace ver a los hermanos en Éfeso. Pero Pablo no se queda ahí, solamente sus expresiones no solamente se quedan ahí, sino continúa Pablo en el verso 15. En el verso 15, si usted se traslada al verso 15, dice, oración por los creyentes. Pablo pasa de darle gloria a Dios, de hacerle saber a la iglesia en Efesios, a los efesios les hace saber la importancia, la bendición de Dios. Se traslada a algo más, se traslada a una oración por los creyentes. Sin duda alguna, como sucede en nuestras congregaciones, existían diferentes tipos de necesidad, pero muy probablemente en Éfeso existía una necesidad generalizada de la iglesia, y lo vamos a ver a continuación. Por tanto, como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todo el pueblo santo, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Pablo resalta actitudes espirituales de los hermanos de Éfeso. Pablo dice, por esto, como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús. Los hermanos en Éfeso, según Pablo manifiesta, eran hermanos de fe. Su fe era muy importante delante de los ojos de Dios. Pablo le recalca esta importancia. Como iglesias, como congregaciones, ¿cómo son nuestras congregaciones? ¿Manifestamos fe? ¿Tenemos fe en el Señor? ¿En medio de las tribulaciones manifestamos fe? Manifestamos fe a través de nuestras obras también, porque recuerde que la fe sin obras no vive, es muerta. Sin duda alguna, Pablo hace ver acerca de la fe de ellos hacia el Señor, porque eran hombres y mujeres también hacedores de obras. Y continúa el verso, dice, Jesús y amor para con todo el pueblo santo. También recalca que los hermanos de Éfeso, los efesios, eran hermanos con mucho amor para con todo el pueblo. La iglesia del Señor se debe de dar a conocer por ser una iglesia amorosa, hermanos. Una iglesia que evidencia amor. Una iglesia que cuando vengan a visitarnos, pues nosotros les recibamos en amor y se sientan felices entre nosotros. Porque recuerden que es un fruto del Espíritu, el amor. Los hermanos en Éfeso, sin duda alguna, habían logrado adquirir esa bondad de Dios. Habían logrado adquirir la oportunidad de amar como a Dios le agrada. Por eso es que el apóstol Pablo lo hace ver acá, lo recalca en esta carta, porque sin duda alguna ellos amaban, porque dice, y amor para con todo el pueblo santo. Y sigamos la lectura. No dejo de dar gracias a Dios por ustedes, dice Pablo, recordándolos en mis oraciones.
El apóstol Pablo no vivía ahí siempre, permanentemente, pero él se recordaba, dice, del amor de ellos, se recordaba de la fe de ellos. ¿Por qué? Porque Pablo había visto esa fe y ese amor permanente en los hermanos de Éfeso. Qué agradable es llegar a una congregación, hermanos, donde nos reciben en amor. Qué agradable es ser parte de una congregación donde el amor es parte de la vida. Qué agradable es ser parte de una iglesia, de una congregación donde se le cree absolutamente a Dios. La iglesia en Éfeso tenía esas características. Una iglesia de fe y de mucho amor para con todo el pueblo santo. Y por esa razón, Pablo dice, no dejo de dar gracias a Dios por las actitudes de este pueblo, por las actitudes de la iglesia en Éfeso. Él les dice claramente, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes, por esas actitudes, porque eran actitudes y siguen siendo actitudes ejemplares. A veces creemos que la iglesia no puede ser una iglesia de fe, pero vemos aquí el ejemplo de los efesios, que eran una iglesia con mucha fe. Era una iglesia con mucho amor, tanta fe, que Pablo la conoció, que Pablo la recalca aquí en esta carta, y que por generaciones quedará en la memoria que la iglesia en Éfeso fue una iglesia de amor y una iglesia de fe. Vemos actitudes que deberíamos nosotros como congregación copiar, actitudes con las cuales podemos nosotros agradar al Señor, porque recordemos que sin fe, dice la palabra de Dios, que es imposible agradar a Dios. Continuamos leyendo. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don del espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. Pablo les recalca aquí de algo que también observó en los hermanos de Éfeso, una necesidad. Ellos tenían amor y tenían fe. Sin embargo, faltaba sabiduría y faltaba el conocimiento profundo del Señor. Por eso Pablo lo recalca y dice que iba a pedir a Dios, que estaba pidiendo a Dios para que ellos recibieran tal bendición. Pido que Dios les ilumine la mente. Vemos aquí algo que le faltaba a la iglesia: sabiduría. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Lo que sucedía probablemente en Éfeso, es que los hermanos no tenían pleno conocimiento acerca de la voluntad de Dios, acerca de la esperanza con la cual habían sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo. Pablo le está pidiendo a Dios, dice en sus oraciones por este pueblo, para que Dios les conceda a este pueblo sabiduría, para que Dios les ilumine la mente, para que adquieran conocimiento y que de esta forma ellos sepan y entiendan y comprendan qué bendición se había recibido y recibimos los hijos de Dios en Cristo. Aquí viene algo importante y una pregunta. ¿Conocemos nosotros cuál es la bendición que hemos recibido en Cristo? ¿Conocemos nosotros cuáles son las promesas del Señor? Ya que un canto dice que son apoyo poderoso de nuestra fe. ¿Conocemos nosotros eso? Y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo. Les recuerda lo que sucedió, lo que hizo el Señor, la manifestación de su poder.
lo cual ellos necesitaban conocer, lo cual ellos necesitaban la luz de la palabra para conocer, para recibir esa bendición de la sabiduría. Era una iglesia que le faltaba sabiduría, pero Pablo dice acá, estaba pidiendo sabiduría para ellos, que Dios les iluminara la mente. Le pido, hermanos, como predicadores, pedimos eso para que nuestros hermanos en la fe reciban sabiduría. Le pregunto, hermano, usted que no predica la palabra en el púlpito, usted pide por su predicador para que Dios le dé sabiduría, le dé conocimiento, le dé entendimiento. Pablo lo está poniendo aquí, por ejemplo. Él mismo pedía sabiduría. Él mismo pedía sabiduría para ese pueblo que le faltaba. Él estaba clamando a Dios para que concediera al pueblo de Éfeso esta oportunidad. Aunque tenían dos cualidades importantes, que era la fe y era el amor. Pero le faltaba ciertos aspectos. ¿Qué le falta a la congregación donde usted se está reuniendo? ¿Está pidiendo constantemente lo que le falta a la congregación? Pablo lo hace y debemos de tomar ese ejemplo y hacerlo nosotros también, porque en cada congregación falta algo. Eso pasa en cada congregación. Vamos al verso 21. Poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío. Habla del Señor Jesús. Y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. El apóstol Pablo les está hablando a ellos de cosas que seguramente ellos no habían llegado a entender y a conocer. Pero Pablo les habla sobre eso en esta carta. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Pablo sigue hablando acerca del poder, de la autoridad de Dios en Cristo Jesús. Sigue hablando también de la autoridad del Señor Jesucristo. Cosas que seguramente hasta este momento la iglesia en Éfeso desconocía. Pero Pablo le sigue instruyendo. Pablo le sigue diciendo. Pero recuerde algo, aquí Pablo lleva 3 pasos importantes. Paso número 1, el saludo a la iglesia en amor, la salutación. Paso número 2, les hace ver sus actitudes positivas, que en este caso es el amor y la fe. Y el paso número 3, también les hace ver lo que necesitan ellos, pero se los hace ver indicándoles que estaba pidiéndole a Dios que le concediera esa bendición a este pueblo. En ningún momento, a pesar de que Pablo había identificado ciertas necesidades en el pueblo de Éfeso, en ningún momento vemos una crítica destructiva. En la iglesia tenemos que tener cuidado, hermanos, de que existan esas llamadas teorías destructivas. Esas críticas destructivas tenemos que tener cuidado de que no existan. Aquí Pablo no les habla directamente, no inicia hablándoles de sus problemas, de lo que carecían. No, les inicia hablando de lo que sí tenían. Y luego les dice lo que les falta, pero se los dice mediante una petición de oración que él dice había hecho a Dios. No podemos nosotros solamente ir a la congregación y criticar, hermanos. No es esa la manera. Tenemos que pedir a Dios porque la iglesia reciba lo que necesita. Si es sabiduría, si es fe, si es amor, si es templanza, si es dominio propio. Nosotros debemos de pedir a Dios en oración. Lo que Pablo estaba haciendo aquí. Pablo nos pone este ejemplo de lo que él hacía aquí. Muchas veces en las congregaciones se busca sacar teorías destructivas o hacer críticas destructivas.
Hermanos, eso no puede ser en la iglesia del Señor. Recordemos que en la iglesia siempre habrá cosas que mejorar, pero no significa que tenemos el deber, menos el derecho, de hablar en contra de un hermano, en contra de la iglesia con una crítica destructiva. No tenemos el derecho, tenemos el deber de cuidarnos unos a otros en amor, hermanos. Y Pablo manifiesta esto acá en este versículo y sigue diciendo la palabra de Dios. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Vamos a hacer una pausa, hermanos. Este es el capítulo 1. Hemos leído del verso 1 al verso 23. Y vamos a resumir algo. La iglesia de Éfeso estaba situada en una ciudad que con el tiempo se convirtió en una ciudad muy adinerada. Pero, a pesar de tener en su entorno, y muchos de ellos seguramente tenían la capacidad económica, era una iglesia fiel a Dios, que amaba a la iglesia, que amaba al pueblo santo, pero que tenía fe también. Vemos dos aspectos. Sin fe es imposible agradar a Dios, y el que no tiene amor no es nada. Ellos tenían dos cualidades fundamentales de todo cristiano. Sí le hacían falta ciertas cosas, que Pablo lo dijo después, indicándoles que le pedía a Dios para que Dios le diera sabiduría a ellos, que le abriera los ojos del entendimiento, que le diera luz para entender su voluntad. Pero le recarga estas dos cosas, les recalca estas dos cosas importantes en la vida de todo cristiano: la fe y el amor. Dice que el mayor de todos es el amor. Y esta iglesia tenía amor por el pueblo santo. Entonces vemos hasta cierto punto, hasta donde vamos en la lectura, una iglesia ejemplar en amor y ejemplar en fe. Lo que hemos aprendido acá también es que la iglesia no debemos dedicarnos a llegar, si vamos de visita a una congregación o si somos parte de esa congregación, no debemos de llegar a criticar. Siempre debemos de saber que habrán cosas que mejorar, pero no debemos de llegar a criticar. Debemos de orar unos por otros. Debemos de pedir a Dios que Dios dé lo que le falta a la iglesia. Eso fue precisamente lo que Pablo hizo por la iglesia en Éfeso, y se lo recalca escribiéndoselo en esta carta dirigida a ellos. Entonces no es válido que los hijos de Dios nos dediquemos a criticar. Es válido que nos dediquemos con amor y paciencia y fe a pedirle a Dios para que conceda a la iglesia lo que le falta. Pero hay dos cosas importantes que no deben de faltarle a ninguna congregación, que es la fe y es el amor. No deben de faltar. Eso hemos aprendido en este corto tiempo que ya ha caminado en su programa Cielo Abierto. Continuamos mañana con el segundo capítulo de la carta que Pablo escribe a Éfeso y descubriendo un poco más acerca de esta hermosa ciudad, esta ciudad muy adinerada con el tiempo por sus actividades comerciales, puesto que ahí tenía un puerto. Vamos a orar y luego vamos a finalizar el programa. Buen Padre que habitas en gloria, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Bendice a los hermanos que han estado con nosotros. Bendice a tu pueblo en todas las necesidades que tengamos y danos paz y armonía. Si algo nos falta, te pedimos que por favor tú lo suplas, Señor. Hemos orado a ti en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, es así como finalizamos este programa. Vamos a dejar unos cantos para adornar el trono de gloria
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos leído el capítulo 1 del libro de a los Efesios, de la carta que Pablo escribe a los Efesios. Dejaré unos himnos previo a poder entrar en la finalización del programa. En 10 minutos de cantos iniciamos entonces. 10 minutos de cantos para finalizar el programa. Solamente 10 minutos, hermanos, del Facebook Live. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer 10 minutos de cantos y luego retornamos al programa para despedirnos. Dios les bendiga por estar con nosotros. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Creador. No hay nada en el mundo, que pueda igualarse al tierno amor de mi buen Jesús. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor, no hay otro Dios, no lo hay fuera de ti, no lo hay fuera de ti, para mí no hay amor. Él solo nos ama, nos comprende y nos guarda, de todos los males que existen aquí. Por eso le adoro, con toda mi alma, porque me has dado, mi Jesús, dulce calma. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor, no hay otro Dios, no lo hay fuera de ti, no lo hay fuera de ti, para mí no hay amor, no lo hay fuera de ti, no lo hay fuera de ti, para mí no hay amor. Muy bien, hermanos, finalizamos el programa. Gracias por haber estado con nosotros. Son las 12:53 hora Guatemala, 1:53 hora centro. Deseamos que el Señor les bendiga. Recuerde que mañana continuamos con el estudio del libro de la carta que Pablo escribe a los hermanos de Éfeso. La carta a los Efesios. Dios les bendiga. Saludos a Yucatán, a los hermanos en Estados Unidos, en Pecos, en Ciudad de Pecos. Dios les bendiga a todos.